Un título le he puesto a este capítulo 14, y es que Dios cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas como lo hizo con el pueblo de Israel y como lo hace con nosotros. El primer punto, Dios cumplió el Éxodo. Él prometió en el capítulo 3, del 6 a 10 de Éxodo. ¿Y qué es lo que dijo? Dice en el capítulo 3, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, ¿sí? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. Dios cumple sus promesas, y la promesa que le dio a Moisés y la promesa que le había dado a Abraham, el patriarca, Dios la está cumpliendo en este momento. Está llegando a un momento, a un clímax total, donde todavía no salen de la tierra de Egipto. Y esta mañana hablaba y comentaba que Dios tiene un orden y una estrategia para hacer las cosas. Dios no hace las cosas para ver cómo le salen. Dios no juega a los dados con tu vida y con mi vida. Dios no juega ni apuesta para ver si le salen bien las cosas o no. Él tiene una estrategia para moverse. Tiene una estrategia para tu vida, tiene una estrategia para mi vida, y tuvo una estrategia para el pueblo de Israel. Y tuvo una estrategia para enviarnos al Señor Jesús, porque Él lo había determinado de antemano, y las cosas Dios las hace con orden, planificado, y no de una forma desesperada. No me imagino a Dios sacando al pueblo de Israel y dejándolo en el desierto a la deriva. Ahora ya los dejé, muchachos, hagan la buena, ustedes fíjense, yo ya los salvé, sigan por sus caminos. No, Dios tiene un plan, y hasta que no lo termine y no lo cumpla, nunca va a parar. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, Pablo escribiéndole a los filipenses, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenga por seguro, hermano, que el que comenzó la obra en usted, que es la obra del Espíritu Santo por medio del Señor Jesús, derramando la sangre en la cruz, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Dios no se va a quedar dormido. Dios no le va a dejar en el desierto. Dios no se ha olvidado de usted, ni se ha olvidado de mí. Él tiene propósitos eternos, porque sus caminos son eternos, porque Él piensa de una forma diferente a como nosotros pensamos. Sus caminos son eternos, por lo tanto, sus propósitos para su vida son eternos, como son eternos para mí también. Él no me va a alargar, no me va a abandonar en el desierto, no me va a soltar la mano. Hermano, cuando usted piense como Asaf, se está equivocando. Está cambiando, tiene que pegar un volantazo y darse cuenta de que Dios no ha dejado de lado su misericordia, no se ha olvidado de usted. Dios no se ha perdido usted entre los archivos de todas las personas que le han aceptado. Usted no ha quedado en un rincón del cajón. Usted está en el corazón y en la palma de Dios. Dios no se ha olvidado. Su misericordia no le ha dejado de lado. Su misericordia no nos ha dejado de lado. Dice que es la primera vez que Dios revela su propósito a Moisés. Nunca le había dicho nada. Le había dicho que lo iba a sacar, pero no de qué forma. Nunca le había dicho vamos a llegar hasta el mar, vamos a cruzar el mar. No. Hasta este momento Moisés no sabía de qué forma iban a salir. Solamente Moisés obedecía. Y Dios nos llama a nosotros a obedecerle. No nos pide que estemos cuestionando. No nos corresponde cuestionar, nos corresponde obedecer, ¿sí? Dice que hasta el mismo Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estuvo cuestionando a Dios. Dice que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. A nosotros Dios nos invita a participar de la obra y nos llama a obedecer. Eso es lo que tenemos que ver. Moisés nunca cuestionó a Dios cuando empezó a anunciar las plagas. Sí, al principio, cuando Dios le llamaba, él siempre ponía pero y objeciones. Pero una vez que
se dio cuenta del propósito de Dios cuando iba, obedecía, aún pensando que su vida estaba en peligro cuando se confrontaba con el faraón, porque el faraón podía y tenía poder para matarle, pero a él no le importaba, obedecía. Dios le va a revelar, dice, sus caminos notificó a Moisés, dice el Salmo 103:7, y a los hijos de Israel sus obras. A Moisés notificó sus caminos. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos los hará conducir, a ellos hará conocer sus pactos. Miren, no piense que Dios le va a revelar su voluntad si usted no tiene comunión con Él. Esto no es un rayo revelador o una varita mágica o un faro o un farol de esto que va a venir del cielo y lo va a iluminar a usted y le va a ser revelado el Apocalipsis. ¿Sí? No crea que es así. Para tener la revelación del Señor tiene que tener comunión con Él, tiene que tener oración, tiene que tener devoción, pasión por Dios. Tiene que leer la palabra, las escrituras para poder aprender y sentir la guía del Espíritu Santo. Tiene que tener comunión, porque puede ser una persona que ora, que lee y no está en vínculo de la paz con el hermano, está medio contradictorio. Tiene que tener comunión. Mire, y aparte de tener comunión, tiene que andar en santidad. Tiene que vivir, tiene que anhelar la santidad. Que cuando peque me tiene que doler el corazón, que estoy lastimando, si me permiten decir esta frase, la santidad de Dios. Mire, pero la santidad se vive en la intimidad, no acá cuando los hermanos me ven o cuando nosotros le vemos. Acá es muy fácil ser santo. La santidad se vive en la intimidad del corazón, en la presencia de Dios, como cuando dice ese tema de este cantautor español, que no me acuerdo el nombre, que dice, cuando estoy de rodilla en tu presencia, se acaba todo. Ya no puedo fingir, no puedo mentir, no te puedo engañar, Señor. Sí, la santidad se vive en la intimidad con Dios. Ya hay una estrategia de parte de Dios. Dice que lo estaba sacando, no los lleva por el camino de los filisteos, porque de Egipto, si nosotros, ¿alguien se llevó geografía? A mí me encantaba geografía, me volvía loco. Realmente era un alumno de 10, geografía e historia, pero me encantaba realmente. Si nos trasladamos a África, al norte donde está Egipto, era muy fácil. Mire, del norte, que sería el sur del mar Mediterráneo, del norte de África, tenía que pegar la vueltita y llegaba a Israel. Sin embargo, ahí estaban los filisteos y estaban continuamente en guerra. Dice, no los voy a llevar. El 13:17 dice, por el camino de la tierra de los filisteos para que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo y vuelva a Egipto, quiera volverse. Dios es sabio. Mire, hermanos, Dios no le va a dar más de lo que usted pueda soportar. Dios no es un Dios que disfruta de su sufrimiento. No le va a llevar por donde sabe que usted va a desfallecer. Él lo va a llevar de su mano, pero usted tiene que caminar junto con Él. Usted le tiene que permitir. Dios es un Lord, diríamos en inglés, ¿sí? Es un Señor. Va a respetar lo que usted permita dejarle a Él entrar en su corazón. Dice que no los llevó por ese camino, los llevó más para el sureste, ¿sí? Yendo para el Mar Rojo, digamos. Porque Dios tenía una estrategia. Él dice que se iba a gloriar en el faraón y en su ejército. Todavía el pueblo no salía de Egipto. Dice que 12:37 partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres. Y dice que llegaron a Sucot en un día. Salieron de Ramsés y llegaron a Sucot. Después fueron a Etán. Y Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Cómo es esto? Nos estás sacando y nos estás pidiendo que volvamos. O sea, humana y estratégicamente, humanamente hablando, esto no tenía sustento. En breve iban a ser capturados. ¿Por qué? Porque Etán era el último puesto fronterizo de Egipto, comandado por el ejército del faraón. Y dice, ¿por qué razón? Dios, me imagino, agarrando a Moisés y diciendo, mira Moisés, hace esto, peguen la vuelta. ¿Sabes por qué? Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y eso va a ser motivo para que Faraón, duro de cabeza, duro de cerviz, no se dio cuenta. Hacían 2 días su hijo había muerto. Dice que cuando estaban saliendo, los hijos de Israel
dice que estaban saliendo del pueblo y ellos estaban enterrando a sus primogénitos. Le duró poco el amor por su hijo al faraón, ¿sí? Un hombre terco de cabeza. Hacía un día que había enterrado a su hijo y el pueblo de Egipto había enterrado a sus primogénitos, pero su terquedad y su ambición y su orgullo le llevó a querer pelear con Israel. Y nunca se dieron cuenta de que Israel no era rival para el faraón. Israel no era el enemigo. Israel no era el rival. El rival del faraón era Dios. Contra Dios era su confrontación. Y dice que ellos, en el 5, y fue dado aviso al rey de Egipto desde Etam, que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? En síntesis, todo era en el vil metal, el dinero, en la esclavitud del pueblo de Israel. Se estaban dando cuenta que su capital de tener casi 2 millones de esclavos enriquecía a ese pueblo y veía cómo la riqueza industrial, agricultura, lo que fuese, se estaba derrumbando. Entonces, en su cerviz y en su testarudez persiguieron, dice Dios, ellos van a ver o van a creer que ustedes están errantes y que están encerrados entre el desierto y el mar rojo. Dios nunca violó la voluntad de Faraón, nunca forzó al faraón de una forma que no tenga responsabilidad. Ese verbo, esa palabra cuando dice que él endureció su corazón, más bien está queriendo decir, no es que de una forma caprichosa Dios lo hizo malo a Faraón. Faraón era una persona orgullosa, vanidosa, se creía el Dios Sol, no tenía contrincante, nadie podía renegar de sus órdenes, nadie podía contradecirlo porque tenía autoridad para matarlos. Y lo que Dios le pedía era que dejara ir al pueblo. Y cada vez que él se negaba, caía presión sobre su vida, caía presión sobre su cabeza. Cada vez Dios lo forzaba y lo presionaba con las plagas, ¿sí? Esta mañana les compartía a los hermanos un ejemplo, pero le voy a explicar bien. Hay 3 verbos, que es asab, kabat y kasaz, que hablan de esto, de ser testarudo, ¿sí? De sentirse presionado, de embotarse, de atontarse, de ponerse caprichoso. Cada vez que venía una plaga, más se encerraba en sí mismo el faraón. Y venía otra plaga y más se sentía acorralado, porque perdía y tenía que tomar decisión ya sobre algo perdido. Y comentaba esta mañana que a los ludópatas, ¿sabe quiénes son los ludópatas? Son aquellas personas que tienen el vicio del juego, ¿sí? Y una vez tengo un cliente amigo que gracias a Dios hace más de 3 años conoció al Señor y su vida dio un vuelco de 180 grados para la gloria de Dios. Y era un muchacho que de a poquito empezó a ir ir a conocer el casino, y eso lo tentó porque perdió y se cebó cuando vino a Mendoza, estando de vacaciones. Vino a Mendoza, había vendido un auto que a valor de hoy serían 160.000 pesos más o menos. Fue con la mitad de la venta del auto al casino y ¿saben lo que pasó? A ver, perdió. ¿Y saben lo que hizo? Se fue a su casa y arrepentido y dijo, bueno, me quedan 80.000 pesos más en casa. ¿Saben lo que hizo? Se fue a su casa a buscar los 80.000 pesos. Y a ver si adivinan qué es lo que pasó. Los perdió. Se embotó, se endureció su cabeza. Eso es lo que hacía el faraón. Dios nunca violó su libre albedrío. Lo presionó porque si él hubiese aflojado y hubiese puesto en consideración a Dios, no hubiese pasado lo que pasó. No se hubieran muerto los primogénitos, el país no hubiese venido en bancarrota, no hubiesen perdido las cosas que perdieron, pero fue testarudo y tuvo la capacidad de elegir y eligió mal. Nunca consideró a Dios, nunca consideró a Dios. Y hay personas que no consideran a Dios. Dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que le hablamos del Evangelio y eso no es para mí. Yo tengo otras cosas más importantes. Estoy en mi trabajo, en mis problemas, en mis proyectos. Y no tienen en su corazón y en su mente el considerar a Dios. Su corazón están embotados, están atontados, están bajo presión, pensando que la religión, que en realidad nosotros tampoco predicamos una religión,
que la religión, porque le llaman religión a considerar a Dios, es para otras personas. Ellos están en otras cosas. Si me pudiese traer un vasito de 7-Up, mejor. Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 19:29, preparados están juicios para escarnecedores y azote para la espalda de los necios. Faraón nunca consideró tomar como opción hacerle caso a Dios. Él se creía, cuando viene Moisés y se presenta, él lo primero que dijo, ¿y quién es Jehová para que yo los deje ir a ustedes? Todavía se creía que estaba a nivel o por sobre Dios. Nunca consideró la opción. Sin embargo, vemos que Dios cumple lo que promete. Cumplió el Éxodo y lo hizo, lo realizó. Voy a ir muy rápido porque esta mañana también me faltó tiempo. Pero de la misma forma que Dios tiene un proyecto y hace las cosas de acuerdo a su voluntad y no va resolviendo las cosas de acuerdo a cómo van saliendo, ¿sí? A ver si le pegó o no le pegó, a ver si le dio resultado una táctica o no. De la misma forma, Dios ha tenido un proyecto para con nosotros y para la humanidad en sí. Y para aquellas personas que nos visitan quizás en esta noche. Quizás nunca han oído hablar del amor de Dios. Quizás nunca han podido tener la posibilidad de escuchar alguna vez hablar de Dios. Y nos vamos a remontar a Isaías, al profeta Isaías, que nos dice lo siguiente. Dice que una vez en la eternidad, Jorge, me acuerdo cuando estaba acá adelante y hablaba cuando iban a crear al hombre, y ahí estaba la Trinidad, estaba Dios, estaba el Hijo y estaba el Espíritu, y estaba, yo me imagino, no creo que haya sido así, ¿no? Pero humanamente hablando, che, lo creamos al ser humano, no lo creamos, ¿qué hacemos? Y si nos falla, ¿se acuerdan de esa charla de Jorge? Che, pero ¿y si nos falla? ¿Qué chance tenemos de que falle? Y uno dijo, y el 100%. Y era así, ¿no? Pero sin embargo lo crearon. Pero en la eternidad, no sé cómo habrá sido la conversación, pero el Señor Jesús dijo, yo voy a morir por ellos. Y acá Dios nos está hablando de un plan. Y dice el profeta Isaías, casi 700 años antes de que el Señor Jesús viniese, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que esto significa Dios con nosotros. Y no solamente esto, dice más adelante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire, qué proyecto de parte del corazón de Dios para nosotros, ¿sí? Darnos al Hijo. Y dice, si nos vamos a Lucas 2, dice que cuando iban al censo no había lugar para ellos en el mesón. Todos los hoteles estaban repletos. Y fueron al mesón, ahí no sé cómo habrá sido un negocio, no tengo idea cómo habrá sido, ¿no? Pero dice que ni siquiera en el mesón había lugar para él. Y el Señor Jesús nació en un pesebre, ¿sí? Si hubiese sido nuestra idea de presentar al Señor Jesús en la tierra, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos alquilado el Coliseo, luces, fiesta, baile, no sé, corrida de toros, qué sé yo, no sé. Hubiésemos hecho una presentación formidable. La venida del Señor Jesús a la tierra para salvar al ser humano. Así hubiese sido la nuestra presentación del Señor Jesús a la humanidad. ¿Sí? Yo me imagino Hollywood con las luces, con los carteles, con la publicidad, marketing. Dice que el Señor Jesús no hubo lugar en el mesón para él. Vino acá a la tierra a buscar lo que se había perdido, que era usted y que era yo. Y no había ni siquiera un lugar, una cama, una habitación para él, naciendo en un pesebre. Y dice su palabra que de tal manera, pero miren, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, mira, a su único Hijo, al Señor Jesús, para que todo aquel, mire, todo aquel, hay una actitud de parte nuestra, que en Él crea. ¿Cuál es la acción de nosotros, del ser humano? Creer. ¿Cuál es el verbo? Creer.
si no hay creencia, el que no cree en Dios, en el Señor Jesús, ya ha sido condenada, dice la palabra. ¿Cuál es la condición? Creer en el Señor Jesús. Creer solamente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, la presencia de Dios en la eternidad. Dice Juan 4, 9, 10. ¿Podrías ponerlo, Javi? Primera Juan 4, 9, 10. Ahí viene, ¿sí? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Propiciación, el ser propicio a nosotros. Nosotros estábamos separados de la gloria de Dios por haber pecado. Sin embargo, en Jesús, Dios cargó el pecado de todos nosotros. Y Él fue sacrificado en lugar mío y en lugar suyo. Usted debería haber muerto en la cruz. Yo debería haber muerto en la cruz, separado de Dios. Pero sin embargo, Él como un cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, murió en la cruz por nosotros. Y mire qué proyecto tan precioso de parte de Dios, que aquel a quien nos dio le pone título. Miren los títulos que Dios tiene para el Señor Jesús. Dice que su nombre es admirable. En Jueces 13, 18, cuando Manoa, el papá de Sansón, cuando el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, una teofanía, es el mismo Señor Jesús, aquel que murió en la cruz, preencarnado mostrándose. Dios se presentaba, el Señor se presentaba así en el Antiguo Testamento. Y tenemos mucha referencia de esto. Dice, le preguntó cuál era su nombre. Y dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Qué admirable es el ángel de Jehová. Mi nombre, qué admirable es. Y acá en Isaías, al que era prometido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Alguna vez usted ha admirado a algo o a alguien? ¿Alguna vez admiró alguna obra de arte, algún paisaje? A veces cuando vamos a la montaña una mañana y vemos la gloria de la creación, ¿alguna vez no derramó una lágrima de alegría, de lo maravilloso que es la mano del Señor? Una noche estrellada con luna llena. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, si aún nosotros no predicásemos, la creación nos habla de Dios. La creación misma nos habla de Dios. Dice que es admirable su nombre. Dios nos ha dado a alguien que es admirable. Hoy en un mundo donde nada es admirable, donde las personas que dan su sí, después su sí es no, donde las personas que comercialmente prometen, después defraudan, donde las personas o en el altar dicen que sí a eternamente ser fiel, hay infidelidad, donde no hay valor por la palabra, dice que Él es admirable. ¿Cuál es en tu corazón? ¿Cuál es en tu corazón el porcentaje de admirable del Señor Jesús? ¿El Señor Jesús te sigue cautivando cada día? ¿O es ese amor que un día comenzó con todo el fuego, toda la llama y se ha ido enfriando en tu mente y en tu corazón? ¿Sigue ardiendo la pasión del amor del Señor Jesús, de ese nombre admirable en tu corazón cada día? ¿Va creciendo? ¿Te enamorás cada día un poco más de Él? Cuando te considerás en la noche y meditas en tu cama y pensás en lo que sos, en lo que Él ha hecho, desde dónde estiró su mano para sacarte del abismo, ¿valorás y te das cuenta de lo admirable que es su nombre? Dice no solamente esto, sino que es consejero. El Salmo 119, 24 dice que se deleita en la palabra, en los consejos del Señor Jesús. Cada vez que vas a tomar una decisión o cada día que te levantás, buscás la guía del Señor Jesús, buscás la guía de Dios para tu vida cada vez que vas a tomar una decisión. Cada vez que vas a ver algo, buscás el consejo de Dios. O te tomás libertinaje, o te tomás algunos recreitos. ¿Nos tomamos algunos recreos a veces?
Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? En todo sentido de la vida, ¿no? Nos tomamos recreos espirituales, buscamos el consejo de Dios. Dice que es Dios fuerte. No solamente que es Dios fuerte, sino que dice que es Padre eterno. Todos estos títulos están atribuidos al Señor Jesús. Dice que es príncipe de paz. Dice que Él ha hecho nuestra paz para con Dios. ¿Hay paz en tu corazón cada día? O hablos a los creyentes, o a veces no hay diferencia entre lo que eras antes y lo que debería ser hoy. Hay a veces hogares de cristianos que pareciera que la paz de Dios no reina, cuando en realidad la paz de Dios debería ser el centro de nuestro hogar. Nuestro hogar debería ser un lugar de emanación de paz para aquellos que entran a tu casa y para aquellos que te ven fuera de tu casa. Dice que Él ha hecho la paz en nuestra vida con Dios por medio de su sacrificio. ¿Cómo pasa el tiempo? Él cumplió en sacarlos con poder. Voy a ir rápido solamente a mencionarlos. Volvemos a Éxodo. Yo dije voy a hacer un resumen, pero me ha comido el tiempo. Éxodo 14, voy a ir bien rápido. Éxodo 14 nos habla de lo siguiente. El versículo 8, la segunda parte. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios no solamente prometió el éxodo de sacarlo de la esclavitud, como Dios te prometió a vos sacarte de la esclavitud en el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cuál era la condición? ¿Sí? Sí creo. Sí creed. ¿Sí? Ahora dice que cumplió en sacarlos con poder, con mano poderosa. Miren, la obra que Dios hizo en Egipto es fantástica. Pero una vez lo dije y lo voy a repetir. Muchas veces criticamos al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que habiendo visto las plagas, habiendo visto el poder de Dios, le hayan negado tantas veces? Aun cuando salieron con mano poderosa, dice que hubieron 10 veces que le tentaron en el desierto. Y esa tentación que el pueblo hizo llevó a que no entrasen aquellos que tenían más de 20 años a la tierra prometida. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa, hermano? Una vez lo dije y lo voy a repetir, y quizás lo vuelva a decir muchas veces porque me cautiva. Mire, si pudiésemos ponerle un título humano, humanamente hablando, ¿no? No voy a menoscabar el poder y la gloria de Dios y sus milagros, para nada. Pero solamente para que humanamente podamos entender. Nos jactamos a veces y decimos, ¿cómo Israel hizo esto? ¿Cómo puede ser haber visto el mar rojo abrirse? Imagínese usted si tiene que cruzar por el mar rojo y se abre. Seríamos todos misioneros hoy, ¿sí? Saldríamos a predicar y estaríamos cautivados. Miren, ¿sabe una cosa? Que esos milagros que Dios hizo, hasta abrir el mar rojo, son los milagros pequeños de Dios. ¿Saben? Son los milagros pequeños de Dios. ¿Sabe cuáles son los milagros grandes de Dios? ¿Alguien sabe cuál es el milagro grande de Dios? Porque mandar las plagas, abrir el mar rojo, sacarlos, guiarlos, son milagros pequeños. ¿Sabe cuáles son los milagros grandes? Que Dios haya cambiado mi corazón de piedra. Ese es un milagro grande que Dios hace, humanamente hablando. Porque no hay nada más duro que un corazón terco y separado del amor de Dios, separado de su gloria. Porque Él ha tocado nuestros corazones y nos ha cambiado. Ese es un milagro grande. Así que Dios haya cambiado mi corazón. Y hoy Dios, amigo, le está invitando. Dios quiere que hoy cambie, que usted ablande su corazón, que ese corazón que está lastimado, ese corazón que está desilusionado, ese corazón que está herido durante toda una vida de dolor, de sufrimiento, de separación, de no entender el sentido de su vida, de no comprender por qué usted está en esa situación. Hoy Dios quiere tomarlo y quiere transformarlo. Dios quiere hacer eso con su vida y con su corazón, hacer un gran milagro. Dice Juan 10:17, pongo palabras de los mismos labios del Señor Jesús, escrita por el apóstol Juan. Dice que el Señor Jesús dijo, pongo mi vida y tengo poder para ponerla y volverla a tomar, porque este es un Dios que Dios me dio. ¿Sí? Él tiene poder, tuvo poder. Los judíos lo crucificaron, pero no murió en la cruz porque los judíos lo crucificaron, sino que murió porque Él tenía poder para dar su vida
para salvarnos a nosotros y tuvo poder para volverla a tomar en la resurrección. Tuvo poder. Aquella imagen que veíamos en la cruz, que pareciera la frustración de un mentiroso, de un engañador, de un farsante que tanto que prometía estaba siendo crucificado al lado de dos ladrones. Sin embargo, estaba dando la vida por usted y por mí. Y el poder suyo se manifestó en la resurrección. Porque si el Señor Jesús no hubiese resucitado, realmente hubiese sido un farsante, un prometedor de cosas imposibles. Pero el Señor Jesús resucitó y hoy tiene capacidad para darle vida y vida eterna. Dice Hechos, era necesario, escribiendo Pablo, que Él padeciese y resucitase. Colosenses, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Mire, el mismo poder que abrió el Mar Rojo, que envió las plagas, que sacó al pueblo de Israel con gran poder y donde el Señor, donde Dios se glorió en la muerte de ese ejército que era testarudo, de ese corazón duro de Faraón, cuando fue muerto en el Mar Rojo porque Él iba a glorificarse en ellos, es el mismo poder que le levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Y es el mismo poder que hoy obra en su corazón si tiene al Señor Jesús. Mire, no ha perdido vigencia su poder. El poder que hoy está dentro suyo como una semilla en potencia, porque depende de que nosotros lo dejemos obrar. Ese mismo poder que le levantó al Señor Jesús de la tumba es el poder que el Espíritu Santo ha derramado en usted y quiere que usted viva en el poder de la resurrección de Cristo. No ha perdido vigencia, no tiene menos efectividad, no se hizo añejo después de 2000 años. Sigue vigente y Dios quiere que nosotros nos apropiemos de ese poder. También el tercer punto, cumplió en guiarles. Dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más por siempre le veréis. Miren, Dios nos invita a que no tengamos miedo. No nos asustemos ante la vida, ante los problemas, como leímos como Asaf, que entró en conflicto, que le aseguro que deben haber sido conflictos grandes en su corazón. Y como estoy seguro y convencido que los problemas que quizás hoy tenga en su corazón no deben ser poca cosa, porque el hombre padece las consecuencias del pecado. Y solamente podemos aferrarnos al Señor Jesús, a sus pies, para que Él nos libere y nos dé el poder para vivir en su victoria. Es la única forma, porque cuando sacamos los ojos de Jesús, dice el mismo Señor, fuera de mí nada podéis hacer, nada. Pero miren, ese nada no es un poquito de algo, ¿sí? No es un poquitito de algo que podemos hacer. Nada es cero, nada. No hay vida, es muerte. Párese delante de un sepulcro y háblele al muerto. Le contesta, le oye, nada. No podemos hacer nada fuera de Dios. Y con esto voy cerrando. Y hay una cosa que me llama la atención. Dice, entonces, versículo 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pareciera que Dios está molesto y enojado con Moisés. Miren, lejos está Dios de estar enojado con Moisés. Al contrario, le está dando palabra de aliento. Le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Mira, Moisés, ya te tracé mi camino. Ya te dije cuál es la dirección. Tenés que ir al frente, tenés que ir adelante. Ya te contesté tu oración. Ya viste mis plagas, viste mi poder, viste lo que hice con los primogénitos. Viste que el ángel de Jehová cuando pasó no mató a los hijos, a los primogénitos del pueblo de Israel. Viste cómo fue mi mano benevolente para con ustedes, para el pueblo que no merecía. No me pidas más, caminá, marchá. Hay veces que Dios contesta las oraciones y nosotros seguimos dando vueltas. Señor, ¿qué hago? ¿Me lo das? ¿Me contestás? Estoy esperando. Cuando Dios ya te contestó la oración. Quizás la oración contestada son puertas cerradas. No insistá. Dice Dios que le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:1, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya te dije que lo deseché como rey. Andá a buscar a David.
bueno, no le dice a David, anda a la tierra de tal porque ahí te voy a presentar el que va a ser el nuevo rey. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya lo deseché. Miren, las respuestas de Dios no siempre son un sí, como nosotros queremos. Es como nuestros hijos, cuando nos piden, papá, dame, parece que el pedido está sujeto a un sí nuestro. No hay opción de que sea un no nuestro. Miren, Dios contesta las oraciones cerrando puertas. Y cuando Dios cierra puerta, hermano, no intente abrirla, porque Dios contestó. Pero también hay momentos en que Dios contesta las oraciones abriendo puertas. Avance, hermano. Avance. No se quede como quizás ahí, Dios, ¿qué es lo que hago? No, Moisés, ¿por qué me preguntás? Marchá, seguí adelante, llegá al borde del mar y extendé tu vara, abrí el mar. Yo estoy con vos, ya te contesté. Dios contesta, hermano. Dios no tiene oído sordo para nosotros. No tiene o selecciona a quien oye o a quien no oye. Dios contesta las oraciones. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Iban a salir de una tierra donde habían sido esclavos 430 años y ya le estaba dando Dios a Moisés, ya con la firma de Dios, la partida de nacimiento. Estaban haciendo una nueva nación, que era la nación de Israel. ¿Sí? Casi 2 millones de personas estaban saliendo a la tierra prometida. Y eso me hace pensar en lo que el autor de Hebreos nos dice. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Podés ponerlo, Javi, Hebreos 10, 16, 17? Eso es lo que nos promete Dios a nosotros. Hebreos 10, 16 y 17. Dice, esto se hizo, Hebreos, no Hechos, Hebreos. 10, 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, esa es la invitación que Dios le está haciendo en esta noche. Si usted cree en el Señor Jesús, si usted cree que el Señor Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por usted. Mire, esto no es un club donde usted entra acá y llena una ficha y se hace cristiano evangélico y pasa a ser partícipe del club social y deportivo Iglesia Cristiana Evangélica de Sargento Cabral. Miren, esto es serio. Quizás usted salga de acá y nunca más pueda escuchar la palabra o vuelva a escuchar la palabra de Dios. Quizás yo salgo de acá y el Señor me llame. Ninguno de los que estamos acá tenemos la vida comprada que vamos a partir cuando nosotros querramos. No somos dueños de nuestra vida. Quizás es la última vez que usted escuche, o la primera y última quizás vez que escuche la palabra y el mensaje de Dios. Dice, Dios nos promete que nos va a sacar de ese lugar de esclavitud, va a lavar nuestro corazón, va a perdonar nuestros pecados y nos va a encaminar a esa ciudad celestial, la cual nos ha prometido, porque en Jesús nos ha prometido vida eterna y salvación. Dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire, en el poder y en la omnipotencia de Dios, tiene el poder para olvidarse, si usted le pide perdón a Dios, tiene el poder para olvidarse de sus transgresiones, de sus pecados, de su vida separada de Dios, el cual le crucificó a Jesús, y tirarlo al fondo de la mar, hundirlo, enterrarlo y no acordarse más. Hoy es la invitación, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Usted no sabe lo que puede pasar enseguida o mañana. Es imposible que sepamos. ¿Cuántas veces vemos queridos, amigos, parientes que de un día para otro dejan de estar y dejan de acompañarnos? Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y cumplió en protegerlos. Dice que cuando salió, la mano de Dios iba
detrás de ellos protegiendo. Y el ángel de Dios, 19, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mire, Dios a usted le está prometiendo, no como los políticos, ¿no? No como aquel marido que prometió y se fue y la abandonó. No como aquella mujer que prometió en serle fiel y se fue. No como los hijos que a veces se van y dejan desamparados a sus padres, o como padres dejan desamparados a sus hijos. No como a veces encontramos tanto fiasco y tanto engaño y tanta mentira. Dios cumple sus promesas. Cumplió en sacarlo de la esclavitud, cumplió en sacarlos con poder, cumplió en guiarle, mostrarle un camino en el desierto y no abandonarles, y cumple en protegerle. Dice el Isaías 58:8 que la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Escuchó bien? La gloria de Jehová, ¿sabe lo que va a hacer? Será tu retaguardia. Miren, te podés tirar de espalda para atrás, porque la gloria de Jehová está detrás tuyo. Te podés tirar como quieras, de cabeza, de bombilla, de bombita, de espalda. Dios está abrazándote y cubriéndote. Dios te guarda, te quiere amparar, te quiere cobijar, porque sabe que estás muerto, estás separado, estás sin vida y estás sin esperanza. Dice que al pueblo le prometió protegerles. Y dice que el ángel de Jehová que iba delante, estaban a la puerta del mar, ¿sí? Le ordena a Moisés que extienda la vara y abre el mar. Y dice, ¿qué es lo que hizo el ángel? Se fue para atrás, porque venían los egipcios. ¿Saben para qué venían los egipcios? El pueblo pensaba que venía a matarlos. No, mire, Satanás, ya estás muerto. Delante de Dios estás muerto. Estás sin vida, estás sin esperanza. ¿Saben lo que quiere Satanás? Si vos abrís el corazón a Dios, quiere volverte a esclavizar. El faraón venía a agarrarlo, tomarlos cautivos y llevárselo nuevamente para hacer que fuesen esclavos, para que siguiesen en servidumbre. Eso es lo que quiere Satanás. Y hermanos, eso es lo que Satanás quiere de nuestras vidas. Quiere que apartemos nuestra mirada, quiere que saquemos nuestros ojos de la relación en oración, que saquemos nuestros ojos y nuestra rodilla en postración delante de Dios, de la comunión con los hermanos, de la vida de santidad, porque Satanás, ¿sabe lo que quiere? Lo que Pablo dice en Efesios, ¿van a volver a la vieja costumbre de aquellas cosas que ustedes eran antes? Esto es imposible. Miren, Dios ya nos sacó. No seamos como el pueblo de Israel que muchas veces quiso volver a Egipto, a disfrutar de las migajas que le daba la esclavitud en una tierra que los subyugaba y le apretaba la cabeza con sus pies. Miren, eso es lo que quiere Satanás. Lo que quiere Dios es ponerte en un lugar alto, levantarte, porque Jesús murió en la cruz por vos. Él dio su vida para darnos vida a nosotros. Y dice que si vos le aceptás, Él no te va a abandonar. Mira, quizás tu corazón está roto, está quebrado como Asaf. Quizás está partido. Hay personas que llegan a un momento tan de desesperación que quitan su vida porque no encuentran salida a sus problemas. Hoy Dios te está ofreciendo una salida, no solamente liberarte con poder que viene desde lo alto, no solamente mostrarte ahora un nuevo camino, dar un giro de 180 grados, sino que también te está ofreciendo una protección. Y qué mejor que estar guardados y protegidos y abrazados en los brazos del Señor Jesús. Qué hermoso es poder confiar y abrir el corazón. Aquellos que hemos entendido y hemos creído, miren, no porque somos mejores que nadie, no porque nos merecemos o seamos más que algo, sino que solamente nuestro duro corazón un día comprendió que sin Cristo estábamos muertos. Un día entendimos que nuestro destino era la perdición eterna y entendimos que Dios nos regaló al Hijo, a ese que es admirable, que es Dios eterno, Padre fuerte, Padre eterno, Dios fuerte, sí, aquel que es príncipe de paz. Qué hermoso es poder postrarse como esa mujer que sin mediar palabra alguna se postró, y siempre lo digo,
creo que es la única conversión que veo en la Biblia, creo, ¿no? Donde hay un quebrantamiento de corazón sin derramar una sola palabra. Dice que se postró a los pies del Señor Jesús, llorando, derramó un perfume grato a sus pies de gran valor. Hoy Dios quiere que nos postremos delante de su presencia, delante del Hijo, porque Él murió por nosotros. Miren, y no deje pasar la oportunidad. No deje pasar la oportunidad porque hoy es tiempo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Dios no dejó para más adelante el proyecto que tenía estratégicamente para que el Señor Jesús viniese a morir en la cruz por nosotros. Y le aseguro que si hoy usted está en esta noche acá, está dentro de los planes de Dios. Porque aún el amor de Dios, como leímos recién, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y miren, usted no está por casualidad acá. Es el amor de Dios que de una o de otra forma lo ha atraído a su presencia y le ha hecho escuchar su mensaje, su palabra de bienaventuranza, su palabra de salvación. No deje pasar. Lo confronto a una sola cosa. ¿Qué le ha traído su vida anterior? Hasta ahora, si no conoce al Señor, ¿qué le ha traído? Si no solamente desgracia, dolor, angustia, tormento, no dormir de noche, preocupaciones, sufrimientos, desolación, desamparo. ¿Usted quiere comparar esa vida que traía a lo que Dios le ofrece hoy? ¿Qué ganó con la vida que usted traía hasta hoy? Sino solamente aflicción y dolor del alma. Hoy Dios le está ofreciendo un camino nuevo, que es un camino de salvación. Mire.